Imagina por un momento que tu auto se descompone, pero estás en 1890. No hay talleres, no hay refacciones, y lo más cercano a un mecánico es el herrero del pueblo. ¿Cómo sobrevivían los primeros conductores a esta aventura mecánica? La historia que estás a punto de escuchar te sorprenderá. Los primeros años del automóvil fueron una época de pioneros y aventureros. Cada viaje era una hazaña, y cada reparación, un ejercicio de ingenio y creatividad. Pero, ¿cómo se las arreglaban realmente? Todo comenzó en los talleres de herrería. Estos artesanos del metal, acostumbrados a trabajar con carruajes y herramientas agrícolas, fueron los primeros en enfrentarse al desafío de reparar estas nuevas carrozas sin caballos. Sus martillos, yunques y forjas, herramientas milenarias, ahora se enfrentaban a un invento revolucionario. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los primeros autos se parecían tanto a los carruajes? La respuesta es simple: porque utilizaban las mismas técnicas y materiales para repararlos. Los primeros mecánicos eran en realidad herreros que aprendieron sobre la marcha. Cuando una pieza se rompía, no podían simplemente pedir un repuesto, tenían que fabricarlo ellos mismos. En 1908, una mujer llamada Alice Ramsey hizo historia al ser la primera en conducir de costa a costa en Estados Unidos. Durante su viaje de 59 días, tuvo que cambiar 11 neumáticos, reparar un cilindro roto con alambre y limpiar las bujías casi diariamente. Su mecánico más cercano, a menudo era el herrero del pueblo más próximo. Las herramientas básicas de la época eran sorprendentemente simples: un juego de llaves inglesas, martillos, cinceles y, lo más importante, ingenio. Los motores, mucho más simples que los actuales, tenían una ventaja: podías ver y tocar cada componente. No había computadoras, no había diagnósticos electrónicos, todo era mecánica pura. ¿Sabías que los primeros manuales de reparación eran tan básicos que incluían instrucciones como golpee suavemente hasta que funcione? Que muchos conductores llevaban kits de reparación que incluían cuerdas y alambre, porque nunca sabían que podrían necesitar improvisar. Pero esto solo fue el comienzo. La llegada del modelo T de Ford no solo revolucionaría la forma en que se fabricaban los autos, también cambiaría para siempre la forma de repararlos. Ahora pasemos a la era de la producción en masa, 1920 a 1950. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los mecánicos tienen tantas herramientas específicas? Todo comenzó con un auto negro, muy negro, tan negro que Henry Ford decía que podías tenerlo en cualquier color, siempre y cuando fuera negro. El modelo T no solo revolucionó cómo se fabricaban los autos, sino que creó toda una nueva generación de mecánicos. La llegada del modelo T marcó el fin de una era artesanal y el comienzo de algo completamente nuevo. Por primera vez en la historia, los autos no eran juguetes de lujo para ricos, sino herramientas accesibles para el ciudadano común. Pero con esta democratización del automóvil, surgió un nuevo desafío: ¿quién repararía todos estos vehículos? Ford no solo revolucionó la producción, también transformó la reparación. Por primera vez, existían piezas estandarizadas. Ya no había que fabricar cada repuesto desde cero. Esto dio nacimiento a algo que hoy damos por sentado: el catálogo de repuestos. Imagina la emoción de los mecánicos al saber que podían pedir una pieza exactamente igual a la original. En 1926, en un pequeño taller de Kansas, un mecánico llamado Charles Williams recibió su primer manual oficial de Ford. Sus manos, acostumbradas a improvisar soluciones, temblaban mientras hojeaba aquellas páginas que contenían algo revolucionario: instrucciones paso a paso con diagramas detallados. Era el nacimiento de la reparación moderna. Los talleres comenzaron a transformarse. Ya no eran simples herrerías adaptadas, sino espacios diseñados específicamente para reparar automóviles. Las familias de mecánicos comenzaron a surgir, pasando conocimientos de padre a hijo. Cada familia tenía sus secretos, sus técnicas especiales, sus trucos del oficio. La estandarización trajo consigo herramientas especializadas. Las llaves de tubo con medidas específicas reemplazaron a las ajustables. Aparecieron los primeros elevadores mecánicos, diciendo adiós a los fosos de inspección. Cada año traían nuevas innovaciones: calibradores de precisión, medidores de compresión y el revolucionario Timing Light para ajustar el encendido. Estos talleres familiares se convirtieron en el corazón de muchas comunidades. El mecánico local no solo reparaba autos, era consejero, confidente y, a menudo, el banco no oficial del pueblo. Muchos aceptaban pagos en especies o trabajo cuando el dinero escaseaba durante la Gran Depresión. Pero mientras estos mecánicos perfeccionaban su arte, algo estaba cambiando en Detroit. Los motores se hacían más potentes, más complejos. La era del músculo americano estaba por comenzar, y con ella, una revolución en el mundo de la mecánica. Ahora demos un salto a la revolución mecánica, 1950 a 1980. Los años 50 y 60 trajeron algo más que rock and roll. Los motores crecieron en tamaño y potencia, y con ellos, la complejidad de las reparaciones. Un Chevrolet del 57 ya no era el sencillo modelo T que cualquiera podía arreglar con un martillo y buenas intenciones. La mecánica se estaba convirtiendo en una ciencia. En 1964, cuando el primer Mustang llegó a los talleres, muchos mecánicos veteranos se rascaron la cabeza. Un mecánico de Chicago, Joe Martínez, recuerda: era como si alguien hubiera tomado un motor normal y le hubiera dado esteroides. Teníamos que reaprender todo lo que creíamos saber sobre afinación y carburadores. Esta fue la época dorada del diagnóstico sensorial. Los mejores mecánicos podían identificar problemas solo por el sonido. Un golpeteo en el motor contaba una historia
historia. El color del humo del escape revelaba secretos, y el olor de los gases de escape era como un libro abierto para quien supiera interpretarlo. Los talleres se transformaron. Llegaron los osciloscopios para analizar el sistema eléctrico, los primeros analizadores de gases de escape y herramientas especializadas para cada marca y modelo. El mecánico de barrio ya no podía sobrevivir solo con una caja de herramientas básica. Por primera vez, surgieron los especialistas, expertos en transmisiones automáticas, magos de la carburación, gurús de la suspensión. La época del mecánico que hacía de todo estaba llegando a su fin. Como decía un viejo refrán de taller, el que mucho abarca, poco aprieta. Pero mientras los mecánicos perfeccionaban el arte de afinar carburadores y ajustar válvulas manualmente, una revolución silenciosa se gestaba en Japón y Europa. La era de la electrónica estaba por comenzar, y con ella llegaría el mayor desafío que la profesión había enfrentado jamás. Un día de 1981, en un taller de Detroit, un mecánico veterano se quedó mirando perplejo el motor de un nuevo Honda Accord. No había carburador. En su lugar, una misteriosa caja negra controlaba el flujo de combustible. Era el comienzo de una revolución que cambiaría para siempre el mundo de la reparación automotriz. Bienvenidos a la era donde las llaves inglesas comenzaron a compartir espacio con las computadoras. La década de los 80 marcó el inicio de una nueva era. Los fabricantes japoneses y europeos comenzaron a introducir sistemas de inyección electrónica de combustible. Ya no bastaba con tener buen oído y manos hábiles. Ahora los mecánicos necesitaban entender de voltajes, sensores y computadoras. Mike Thompson, dueño de un taller en California, recuerda el día que compró su primera computadora de diagnóstico en 1985. Costó más que todos mis otros equipos juntos. Algunos colegas se burlaron, diciendo que era un desperdicio de dinero. 6 meses después, esos mismos mecánicos me pagaban por usar mi escáner. Los términos cambiaron. Ya no se hablaba solo de compresión y timing. Ahora había que entender de PCM, módulo de control del tren motriz, sensores MAP y códigos de falla. El multímetro se convirtió en una herramienta tan esencial como la llave de tuercas. Los escáneres OBD1 llegaron como una revolución. Por primera vez, el auto podía decirte que estaba mal, pero cada fabricante tenía su propio sistema, sus propios códigos, sus propios conectores. Un taller necesitaba múltiples equipos de diagnóstico, cada uno con su propio manual y capacitación. Esta fue una época de división generacional. Muchos mecánicos veteranos se resistieron al cambio. Algunos incluso cerraron sus talleres. Otros adaptaron sus habilidades tradicionales a la nueva era, creando una síntesis única de experiencia mecánica y conocimiento electrónico. No confío en esas máquinas. Era una frase común en los talleres, pero la realidad era innegable. Los autos se volvían cada vez más complejos. Los que se adaptaron prosperaron. Los que se resistieron quedaron atrás. Como decía un instructor de la época, la mejor herramienta de un mecánico moderno es su cerebro. Pero si los mecánicos de los 80 pensaban que la revolución electrónica era un desafío, no tenían idea de lo que vendría con el nuevo milenio. La era digital estaba a punto de comenzar, y con ella llegaría una transformación aún más radical. Imagina un taller donde los autos se diagnostican solos, donde un mecánico en Tokio puede ayudar a reparar un vehículo en Buenos Aires, y donde una tablet tiene más poder que todos los equipos de diagnóstico de los años 90 juntos. No es ciencia ficción, es el taller automotriz del siglo XXI. Bienvenidos a la era donde los autos no solo se conducen solos, también te dicen exactamente que les duele. El año 2000 marcó un antes y un después. La estandarización del OBD2 significó que, por primera vez, todos los fabricantes hablaban el mismo idioma. Un solo escáner podía leer cualquier marca, pero con esta simplicidad llegó una nueva complejidad. Los autos comenzaron a tener docenas de computadoras interconectadas. Los vehículos modernos son computadoras con ruedas. Pueden enviar alertas al fabricante antes de que fallen, programar sus propios mantenimientos, y algunos incluso pueden recibir actualizaciones de software mientras duermen en tu cochera. El mecánico moderno a menudo comienza su diagnóstico antes de que el auto llegue al taller. La llegada de los vehículos híbridos y eléctricos trajo nuevos desafíos. Los mecánicos tuvieron que aprender sobre sistemas de alto voltaje, baterías de ion litio y motores eléctricos. La seguridad tomó un nuevo significado. Un error ya no solo podía dañar el auto, podía ser letal. Los talleres modernos parecen centros de tecnología, escáneres inalámbricos, osciloscopios digitales y herramientas de realidad aumentada que superponen diagramas sobre el motor real. El conocimiento técnico ya no es suficiente. La alfabetización digital es obligatoria. A pesar de toda la tecnología, el elemento humano sigue siendo crucial. Como dice María Rodríguez, técnica automotriz en Barcelona, las computadoras pueden decirte dónde está el problema, pero se necesita experiencia y criterio para entender por qué ocurrió y cómo prevenir que vuelva a suceder. Los sistemas de IA están comenzando a revolucionar el diagnóstico. Pueden analizar millones de casos similares en segundos, sugiriendo soluciones basadas en experiencias globales. Pero como dicen en los talleres modernos, la IA es una herramienta más, no un reemplazo del técnico. ¿Te has preguntado alguna vez cómo será reparar un auto en 2040? Imagina un taller donde robots realizan las reparaciones pesadas, donde las piezas se imprimen en 3D mientras esperas, y donde tu auto se comunica directamente con los técnicos incluso antes de fallar. No es ciencia ficción, es el futuro que ya está llegando a los talleres más avanzados del mundo. La primera revolución llegará con los vehículos totalmente autónomos.
autónomos. Estos autos no solo se conducirán solos, también podrán autodiagnosticarse y dirigirse al taller por su cuenta. Pero su complejidad requerirá un nuevo tipo de técnico, el ingeniero de sistemas autónomos. Los almacenes de repuestos como los conocemos podrían desaparecer. La impresión 3D de piezas bajo demanda ya es una realidad en algunos talleres de élite. Imagina necesitar una pieza descontinuada para un clásico. En lugar de buscarla por meses, simplemente la imprimirás. Los talleres del futuro estarán completamente conectados. Realidad aumentada, hologramas interactivos y asistencia remota en tiempo real serán el estándar. Un técnico en Tokio podrá guiar una reparación compleja en Sao Paulo como si estuviera ahí. Desde los herreros que adaptaron sus habilidades para reparar los primeros automóviles, hasta los técnicos del futuro que trabajarán con realidad aumentada y robots, la esencia de la profesión sigue siendo la misma: resolver problemas y mantener al mundo en movimiento. La tecnología cambia, pero la pasión por arreglar las cosas permanece.